Amén. Amén. Esto va de mal en peor. Y cada día se hace más un honor ser cristiano. Porque es un honor que cuesta. Ser cristiano no es cargar la Biblia, ir a los cultos, ser un religioso más. Ser cristiano es vivir la palabra y exponerla tal cual como está. O la vivimos y la exponemos, o más bien declarémonos hijos del mismo diablo y los demonios. Porque si somos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Ningún pastor, ningún hijo de Dios se tiene que acobardar ante ninguna ley terrenal. Debemos de sobreoponernos a cualquier ley de esta tierra que vaya en contra de lo establecido por Dios. Duélale a quien le duela o no le duela, guste o no le guste. Así nos cueste la vida. Los líderes espirituales corruptos hoy, al igual que a los del tiempo del Maestro Jesucristo, tienen como práctica quitar la validez de la palabra de Dios por sus intereses lujuriosos y conceptos personales. Amén. Amén. Tienen como práctica quitar la validez de la palabra de Dios. Aquellos que un día predicaban que esto no se debía hacer, hoy lo están haciendo. Eso se llama apostasía. Están infiltrando apostasía por doquier en los estamentos religiosos. Son corrompidos, apóstatas, vendidos al mal, al diablo y a los demonios por intereses lujuriosos y personales. Pues para que no me metan a la cárcel, yo me voy a aliar con el Estado. No le voy a predicar a los congresistas, aquel congresista que es homosexual, aquel congresista que es adúltero, un recasado, que es un líder, un ladrón, un pícaro, un asesino. No le voy a predicar porque me matan o me meten a la cárcel. La cabeza mía no vale más que la del apóstol Pablo. Por ello, congresistas, ustedes que están dictando las leyes, que están violando, que están profanando ese lugar santo que es el Congreso, porque así se puede llamar, donde se debieran dictar leyes puras, sacras, están tergiversando la realidad de la situación moral de la humanidad. Están torciendo los principios de la palabra. Dios dice que los homosexuales, si no se arrepienten, porque amamos a los homosexuales, amamos a la lesbiana, amamos al ladrón, al pícaro, al asesino, pero vamos en contra de sus prácticas. Aborrecemos sus prácticas y a los tales le decimos que si no se arrepienten, dice la palabra de Dios, que los tales no heredarán el reino de Dios, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Amén, así es. Congresistas que están aprobando el divorcio, el recasamiento y el matrimonio gay, retráctense y abroguen esas leyes, disuelvan esas leyes, porque se están metiendo en un problema bastante grave. No se están metiendo nada más ni nada menos, sino que con Dios mismo. Están diciendo que Dios se equivocó. Dios no tiene razón. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios es el Dios de la moral. Dios no aprueba la inmoralidad, no aprueba el adulterio, la fornicación, no aprueba los vicios contra la naturaleza. El homosexualismo, el sexo oral, arepa que no se quema, que no se voltea, no se asa. Eso con Dios no va. Que porque yo me casé con mi señora, yo tengo que darle a ella por donde haya que darle, porque es mía. Eso es mentira, eso es corrupción, eso es inmoralidad. Eso es depravación sexual. Congresistas que aprobaron el matrimonio gay, que aprobaron el divorcio, el recasamiento,
Retráctense porque Dios los va a llamar a cuentas. La OTAN, las Naciones Unidas, en donde están regidas las leyes más precisas que rigen a este planeta Tierra. ¿Por qué han dado lugar a la inmoralidad y han sacado los principios de la palabra de Dios? Los Estados Unidos, la Unión, las Naciones Unidas, cuando no aprobaban en un tiempo el homosexualismo, hoy van de gancho con los gays. Y hay de aquel que predique o se oponga contra ellos, van a la cárcel, al destierro o a la muerte. Quiero repetir esta parte: los líderes espirituales corruptos hoy, al igual que los del tiempo del Maestro Jesucristo, tienen como práctica quitar la validez de la palabra de Dios por sus intereses lujuriosos y conceptos personales. Mateo 15:9. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Amén. No, es que estamos en el siglo XXI, el siglo de la modernización, el siglo del avance científico, tecnológico. No podemos quedarnos atrás. Tenemos que ir creciendo en civilización. Esto es civilización. ¿Qué es eso yo andar de gancho con un hombre? ¿Qué es eso yo andar de gancho con una mujer y besarme en plena plaza pública? Según este pasaje de Mateo 15:9, son falsos líderes espirituales. Dicen adorar, y eso lo estamos viendo en pleno siglo XXI en las congregaciones, donde se alaba supuestamente a Dios, se adora a Dios, y luego sus enseñanzas van en contra de lo que Dios establece en su palabra. Sí, así es. Eso no tiene cabida en mi mente. ¿Cómo es posible de que yo adoro a un Dios moral, a un Dios santo, puro, y luego voy a ir en contra de su palabra, tergiverso lo que Él estableció en su palabra, dándole la plataforma a hombres y mujeres corrompidos, hombres y mujeres embriagados, predicando la palabra de Dios en el púlpito, ahí embriagados, hombres predicando la palabra siendo unos corrompidos, homosexuales, divorciados, recasados, hombres que se han casado 3 y 4 veces. Hay congregaciones aquí donde hay pastores que tienen más de 3 y 4 matrimonios. ¿Cómo es posible ello? Son falsos líderes espirituales, psicólogos, sociólogos, médicos, educadores, bibliotecarios y funcionarios gubernamentales. Oiga bien, son falsos líderes espirituales, sociólogos, psicólogos, médicos, educadores, bibliotecarios y funcionarios gubernamentales que detienen con injusticia la verdad. Amén. Y tienen sus títulos ahí: doctor en tal, máster en tal, sociólogo, psicólogo, soy esto y aquello, y tienen ahí. Y detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18, ¿qué dice, hermano? Romanos 1:18 dice: ciertamente la ira de Dios
viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Detienen, destruyen, obstruyen, o sea, detienen, obstruyen la verdad con injusticia. Esos que están deteniendo con injusticia la verdad, que no deja que la verdad avance. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No deja que esa verdad de la palabra de Dios llegue al homosexual y que el homosexual se arrepiente y vaya al cielo. Están deteniendo la verdad a esas víctimas que han caído en las garras del diablo y los demonios. Porque como son los grandes del Estado, son los congresistas, son hombres de renombre, están deteniendo la verdad para que esta gente no entre al reino de los cielos. A esos tales los lleva a hacerse vano en sus razonamientos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No, eso no es verdad, eso no es verdad, eso es mentira. ¿Cómo es posible que Dios creó al hombre y luego lo va a condenar? ¿Cómo es posible que Dios creó al hombre para que él se exima de darse gusto a su naturaleza de la carne? ¿Cómo es posible? No, eso es mentira, eso es mentira. Dios no es justo, no es injusto. Dios a todos nos ha dado libertad para que disfrutemos de lo que Él creó. El hombre para el hombre y el hombre para la mujer. La mujer para la mujer y la mujer para el hombre. Ahí hay una mezcla, una mistura. Eso se llama sodomismo. No. A ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1:21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ay, adoran el sexo en cualquier forma. Amén. Cambiaron lo natural por lo contranatural, dice Romanos 1. Amén. Se desviaron en sus propias lascivias. Hombres con hombres y mujeres con mujeres, corrompiendo para sí mismos sus propios cuerpos delante de Dios. Entregaron los cuerpos al servicio, a la inmundicia de la iniquidad. Se volvieron peores que bestias. Nunca usted, hermano del alma, se deje desviar de los principios de la palabra. El tiempo de Noé. Son retrógradas. Un matrimonio sano está basado en un compromiso permanente e incondicional con el cónyuge. Por eso vuelvo a hacer énfasis. Examínese cada uno, dijo Pablo. Y si ustedes pueden permanecer fieles ante Dios, unidos, cásense. Y si no va bien, no lo hagan. No lo hagan. Deben de adquirir un compromiso permanente e incondicional con el cónyuge, aun si los sentimientos románticos oscilan o parecen estar extinguidos a causa de sus circunstancias actuales. Hay momentos en que como que se pone tenso la relación de pareja, ¿sí o no? Sí. Aún en ese momento, en esas emociones, en esos sentimientos, se debe de tener en cuenta que hemos adquirido un compromiso de estar permanentes y viviendo incondicionalmente con esa mujer o con ese hombre. Amén. Sí, amén. Viviendo incondicionalmente con ese cónyuge. Al nombre de Cristo damos gloria.
se establece hasta formar una ¿qué? Amistad profunda. Esa relación de pareja se debe de establecer hasta formar una amistad profunda. Ya no es simplemente mi compañera, sino mi amiga. Ya no es simplemente su compañero, sino su amigo. Ese compañero, esa compañera son amigos. Y los amigos son ¿qué? Confidentes. Amados, para que no haya un fracaso en tu vida, busque el matrimonio solo si ambos están dispuestos a tener una unión de toda una vida, de un hombre y una mujer, una sola carne, hecha por Dios y sin divorcio. Vamos a casarnos, ese es el matrimonio de hoy día. Vamos a casarnos. Y si de pronto no nos entendemos, pues pico y chao, nos divorciamos. Así no es con Dios. El matrimonio no es un campo de juego. El matrimonio no es un juego del azar. Es desechable. Amén. No es desechable. El matrimonio basado en compromiso mutuo es el único que es feliz y perdurable. Cuando una pareja de cristianos se aman el uno al otro por el bien de la otra persona en vez de ellos mismos, y se forma un vínculo que puede, oiga, por el bien de ellos mismos, viven su vida en sometimiento humilde a la palabra de Dios y a ellos mismos. Amén. Amén. Se forma un vínculo que puede, alabado sea el nombre del Señor, soportar toda tentación, decepción y fracaso, porque Satanás siempre está pendiente de cómo destruir una relación matrimonial. Amén. Amén. Toda tentación, decepción y fracaso que Satanás y este mundo puedan lanzar en contra de ellos, se hace nulo porque está viviendo el uno para el otro. Amén. Amén. Cuando yo me caso es por mi propia conveniencia, para que me vaya bien a mí, no para que le vaya bien a mi compañera. Viene la tentación, vienen los ataques del enemigo e inmediatamente ¿qué hace? Hay ruptura. Pero cuando yo me caso o me he casado con la intención de beneficiar a mi compañera, vienen las tentaciones, las decepciones, los fracasos, cualquier cosa, y no nos podrá desunir. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. La ley de Moisés, por eso el divorcio no fue de Dios, fue la ley de Moisés. La ley de Moisés permitió el divorcio bajo cierta condición, pero nunca, absolutamente, a pesar de ser dada por Moisés, nunca la justificó. Amén, para que se quede bien claro. Sí, amén. El principio original de Dios de un hombre y una mujer nunca ha sido ni será modificado. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué están modificando las leyes en los congresos? Si los principios de Dios, los principios que Dios estableció en su palabra no serán modificados y Dios no los ha modificado, ¿o será que es que Dios dijo el día que creó a Adán y a Eva, los dos serán una carne? Y luego llegó y le dijo más adelante cuando lo sacó del huerto, ¿sabe qué, mijito? Si quiere vaya, busque allá un pagano usted y júntese con un pagano y usted, júntese con una pagana Eva. ¿Será que él modificó la ley? No. Antes, cuando se estableció la ley en el Sinaí, fue más estricta, más justa, más austera y más severa. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca ha sido ni será modificada
ese principio original de hombre y mujer. Amén. Amén. El sexo no fue diseñado o dado para usarlo fuera del matrimonio. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. El sexo no fue diseñado o dado para usarlo fuera del matrimonio. No se puede usar el sexo que Dios lo apruebe fuera del matrimonio. Pero la gente lo está usando discriminadamente. El sexo es santo y puro. Cuando usted, hermanito del alma, está teniendo su relación sexual con su cónyuge, sepa que Dios está ahí pendiente del asunto. Si están haciendo las cosas en el orden que a Él le agrada, o se están desviando en otras prácticas que desagradan a Dios. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. El sexo es santo y puro. El matrimonio es la institución más sagrada por Dios. El fundamento de una nación es el matrimonio. ¿Por qué va esto de mal en peor? Porque el principio sacro del matrimonio fue modificado. Se han corrompido los principios que Dios estableció en su palabra. La paz y el bienestar de una nación depende de la pureza de los hogares que la conforman según las normas de Dios. ¿Quiere que haya paz y bienestar en una nación? Todo depende de la pureza de los hogares que conforman ese matrimonio, esa pareja, según las normas de Dios. El matrimonio, y según las normas de Dios, es el matrimonio conformado por personas heterosexuales. Amén. Amén. Hetero, diferente sexo. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Yo no me puedo casar con el mismo sexo. Heterosexuales, esa es la norma de Dios. Sí, amén. No del mismo sexo. ¿Quiere que haya, hermano, paz y bienestar? No viva en concubinato, no se con nadie. Y tampoco se junte a vivir con otro hombre, usted varón. Usted mujer, no se junte con otra mujer. Y ustedes que están viviendo en homosexualismo, arrepiéntanse y vengan a los pies de Cristo, que les perdona y les acoge y los lleva al cielo. Pero no sin antes haber arreglado su situación moral delante de Dios. Porque Dios te creó con hormonas masculinas y femeninas. No le dio de ambas. Es desastroso que las normas del mundo hayan caído tan bajo en nuestro mundo actual, por cuanto hay demasiado poco interés en hacer del matrimonio lo que Dios propuso que fuera. Para hacernos agentes morales responsables, Dios dio un libre albedrío a los seres humanos, motivo por el cual creó los dos caminos. Os he puesto aquí: el día que comiereis, moriréis, pero si permanece ahí sin comer ese fruto, viviréis. Dos caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Dios no lanzará al infierno a nadie sin que antes lo haya amado. ¿Y cómo muestra Dios el amor a los pecadores? Llámese adúltero, fornicario, homosexual, lesbiana, asesino, criminales, llame como se llame. Muestra su amor primero en que envió a su Hijo a morir por los pecadores, y luego a través de la exposición de los vasos que Él tiene aquí en el momento para que les avise, les advierta, les prevenga
acerca de lo bueno y lo malo. Así muestra Dios su amor para el mundo y no lo manda al infierno sin primero haberlo hecho. Todos tendrán de una u otra manera que saber que Dios los ha amado. Ningún adúltero, fornicario, asesino, pícaro, ladrón, homosexual, lesbiana podrá llegar y decir en aquel día, si se encontrara allá en el gran trono blanco: Señor, es que yo no sabía que tú me amabas, que tú habías enviado a un Salvador. No, no podrá haber excusa. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Por su libre albedrío, el ser humano determinará acerca de lo que debe hacer o no. ¿Dónde quiere pasar la eternidad? Por su libre albedrío. Dejemos de un lado las escrituras y vayamos a la lógica humana acerca del matrimonio gay. Ojo progresista a esta lógica humana que voy a presentarles en esta hora. Y saquen conclusiones, determinaciones. Si lo que están haciendo, aprobando, está correcto o incorrecto, si se están tirando en las vidas de las almas o no. ¿Qué pasaría si el mundo entero practicáramos, incluyámonos todos, el homosexualismo por 5 años sin tener que acudir a la pareja contraria de mi sexo? Olvidemos de las relaciones heterosexuales, que ya no haya relaciones heterosexuales, sino que todos nos desboquemos a vivir en homosexualismo. Yo me voy a llevar a un hombre a vivir conmigo, allá mi esposa se va a llevar a vivir a una mujer con ella por 5 años, y así toda la humanidad. ¿Qué cree que pasaría? La lógica. Señor congresista que está aprobando esas leyes, y ustedes que están gozando en las plazas, bailando porque aprobaron esas leyes, ¿qué pasaría si el mundo entero practicáramos el homosexualismo por 5 años? Un caos total. Un desastre mundial. Se acabaría la sociedad. Esto es la ley de la lógica elemental. ¿Cuál es la lógica de la ley elemental? ¿Quién traería los hijos al mundo? ¿Cómo podíamos darle avance a la humanidad? Desde esta perspectiva, tal acto ya es antinatural. Solamente yendo a la lógica humana, a la lógica elemental. Es que es bueno repetir esto, hermanos. ¿Qué pasaría si el mundo entero practicáramos el homosexualismo por 5 años? La respuesta es: se acabaría la sociedad. Esta es la ley de la lógica elemental. ¿Cuál? ¿Quién traería los hijos al mundo? Desde esta perspectiva del homosexualismo ya es antinatural. De ahí que cualquier nación que legalice o legisle a favor del matrimonio gay está bajo el juicio divino de Dios. Por eso no esperemos que va a haber paz.
Por eso no esperemos que va a haber seguridad, tranquilidad, porque donde se está aprobando la inmoralidad, donde se está aprobando las leyes que van en contra de las leyes divinas, el juicio de Dios recaerá sin demora. Cualquier nación que legalice o legisle a favor del matrimonio gay está bajo el juicio de Dios. La moral no se puede legislar. ¿Está bien? La moral no se puede legislar de la manera como se está haciendo. No puedo legislar la moral de la manera como se está haciendo. Es moral, se está viviendo moralmente, agradando a Dios, legislando a favor del matrimonio gay. Se está legislando esa moral que va en contra de la ley de Dios, que no aprueba el divorcio. Es contradictorio. Entonces, ¿cómo podremos decir que esto va a mejorar? Nunca podremos decir que va a mejorar. Antes, por el contrario, la palabra lo describe, que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. La moral no se puede legislar de la manera como se está haciendo. El Dios de la moral es el Dios de las Escrituras, el cual nos dejó un patrón, un parámetro para poder decir lo que es bueno o malo. Él nos dejó un patrón, un parámetro, y ese es las Sagradas Escrituras. Y aquí nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer? Y al nosotros dejar este patrón a un lado y establecer nuestros propios patrones que van regidos por un razonamiento corrompido, esto tiene que ir de mal en peor. Porque los malos hombres, porque no déjeme decirle que los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales que están legislando allá en el Congreso, esos ladrones, esos pícaros y asesinos que están pagando para que maten a otros, esos son hombres que van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por lo tanto, el juicio de Dios recaerá sobre los tales, y en esta nación solamente habrá paz y felicidad interna en aquellos que se han llegado a Dios. Amén. Así es, así es. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Este parámetro, este patrón, donde lo dejemos a un lado, habrá una crisis muy caótica en todo el universo. Al nombre de Cristo damos gloria. El mundo va a terminar como va a terminar precisamente porque le creyeron la mentira a Satanás. Dejaron de creerle al patrón, al parámetro que Dios ha dado a la humanidad para creerle a lo que el diablo dice. El razonamiento humano no cuenta para Dios. Por las Escrituras y solamente basado en ellas podemos determinar qué es bueno o qué es malo. ¿Estamos entendiendo, amados? Oiga bien, por las Escrituras y solamente basado en ellas, no por lo que diga un corrompido, podemos determinar qué es bueno o qué es malo. A mí nadie me va a decir, vea, haga esto y aquello que es bueno, o no haga esto y aquello que es malo, si no va regido en este patrón llamado las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice la palabra ahí
En 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Amén. Por las sagradas escrituras y solamente basado en ellas podemos determinar qué es bueno o qué es malo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia delante de Dios. Amén. 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 Solamente por la palabra podemos determinar qué es bueno o qué es malo. Amén. Amado cristiano fiel y verdadero, según Hechos 4:19 y versículos 20 y 5:28 al 29, saquemos conclusiones. Dejaremos de hablar estas verdades por temor, o sea, por miedo a las sanciones que los gobiernos depravados y corrompidos nos quieren infligir. ¿Será que tendremos que quedarnos callados? Porque si hablamos estas cosas, ¿nos van a meter a la cárcel? Esto es un reto para el verdadero pueblo de Dios. Llegó el momento de demostrar de qué estamos hechos y a quién hemos creído. La advertencia de Romanos 10, del 14 al 16, es severa. Mire lo que dice. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo se van a convertir los homosexuales, los ladrones, los pícaros, los asesinos, si no hay quien hable porque hay un temor, un miedo de que pronto nos metan a la cárcel? ¿Nos quedaremos callados por miedo a las sanciones que nos sobrevendrán? Que el Señor nos guarde. Usted, hermano del alma, manténgase firme en los principios de la palabra. Viva en santidad y pureza, porque esto es principio de dolores para la humanidad en la actualidad. Amén. Todo lo que se está viendo, hermano, se está cumpliendo a la luz de la palabra. No habrán días buenos. Por doquier que usted vaya, la maldad abunda. ¿Sabía usted que en Europa el sexo se exhibe en vitrinas? Usted pasa por los lugares de la zona que se llama aquí roja, o la zona rosa, donde hay el pecado, la depravación, la degradación, y usted ve las mujeres y los hombres desnudos exhibidos en vitrinas. El sexo que es divino, las leyes humanas lo han corrompido y han dicho, no, el sexo es para disfrutarlo a las anchas, al antojo de cada cual, al menú del día. Eso es corrupción, depravación
e inmoralidad. Que el Señor, hermano, nos guarde y nos ayude a vivir en medio de esta generación adulterina y pecadora, apartado del mal, del pecado y de todo aquello que desagrada a Dios, y viviendo para Dios una vida en santidad, pureza e integridad. Que el Señor nos ayude. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Tu palabra ha sido expuesta. Señor, permite que la misma llegue, Dios de la gloria, a aquellas vidas, Señor, necesitadas. Que llegue al homosexual, a la lesbiana, al asesino, al ladrón, al estafador, que llegue a todas las almas y se aperciban antes de que sea demasiado tarde. Que tu Espíritu Santo les convenza de pecado. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu palabra santa y bendita. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.